El día de hoy les vamos a presentar un tema bastante importante e interesante que es acerca de los enfoques de la investigación cualitativa. Y para empezar, ¿qué es la investigación cualitativa? Pues como su nombre bien lo dice, es un estudio que se basa en las cualidades de un objeto o fenómeno a estudiar. ¿Cuáles son las características principales de la investigación cualitativa? Se centra en el estudio de los seres humanos, es decir, esta es una investigación que se enfoca en los problemas o situaciones de la sociedad y que busca la comprensión a partir de una interpretación de la realidad social, busca especificidad y profundidad, utiliza una selección detallada, razonable, no probabilística, ya que ésta, más allá de medir, busca comprender y entender una realidad social. Es emergente y flexible, ya que el investigador puede ir modificando su plan de acción o los pasos que va a seguir durante la investigación e ir adaptándose a las diferentes situaciones e imprevistos que le surjan durante este proceso. Es naturalista porque no se altera al fenómeno de estudio o el objeto de estudio de su estado natural. Y es profundamente humana, ya que el investigador tiene que interactuar y relacionarse con los individuos o con el individuo que va a estudiar. Es participativa y colaborativa porque de alguna manera el investigador se adentra a esta realidad social para hacer así un estudio más profundo y a partir de ahí comprender los diferentes modos de vida. A veces esta puede ser una investigación basada en un individuo o en una comunidad en específico, como ya mencionábamos, pues el estudio de la sociedad es muy compleja. Es por eso que existen diferentes enfoques para la investigación cualitativa. Está el enfoque hermenéutico, fenomenológico, el enfoque etnográfico, el de historia de vida, la investigación-acción, el estudio de Investigación. Hoy vamos a casos, hablar la acerca de teoría un tema que es fundamentada la y el... investigación-acción. Bueno, pues la investigación-acción, este término proviene del autor Kurt Lewin, en donde este describe una forma de investigación que puede llegar al enfoque experimental de las ciencias sociales, con programas de acción social que respondieron a los problemas sociales principales. Eliot lo define como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción de la misma. Lomax, por su parte, define la investigación-acción como una intervención en la práctica profesional con la intención de una mejora. Una de las características importantes de la investigación-acción es que es participativa, lo cual las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. Otra característica es que es colaborativa, ya que se realiza en un grupo de personas implicadas. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación. Las modalidades de la investigación-acción. Pero antes que entremos en esto, uno de los propósitos que tiene la investigación es que mejora la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que se tiene lugar la misma práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de esas consecuencias de los cambios. Mejora y transforma la práctica social educativa a la vez que procura una mejor comprensión de la práctica. ¿Qué pasó? Articula de manera permanente la investigación, la acción
y la formación. Acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento. Otro de los propósitos que tiene es convertir a los prácticos en investigadores. Bueno, ahora las modalidades de la investigación-acción tiene 3 tipos, que son la técnica, la práctica y la emancipatoria. En la técnica tiene como objetivo la efectividad, la eficiencia de la práctica educativa. Y en la práctica, la comprensión de los prácticos. En el tipo que es la emancipatoria, esta tiene como objetivo la emancipación de los participantes de los dictados de la tradición, autodecepción, corrección, y su crítica es acerca de la sistematización burocrática. Los modelos de investigación. Primeramente tenemos el modelo de Lewis. Aquí en este modelo él describió la investigación-acción como ciclos de acción reflexiva. Cada uno de esos ciclos se va a componer en una serie de pasos, que son la planificación, acción y evaluación de la acción. Comienza con una idea general sobre un tema de interés, sobre que se elabora un plan de acción. Seguimos con el modelo de Chemis. Aquí, apoyándose del modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre 2 ejes, uno estratégico constituido por la acción y la reflexión, y el otro organizativo constituido por la planificación y la observación. El modelo de Elliott. Él toma como punto de partida el modelo cíclico de Lewin, que comprende 3 momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo. Rectificar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. En este modelo aparecen las siguientes fases: identificación de una idea general, exploración o planteamiento de la hipótesis y construcción del plan de acción. Aquí hay que prestar mucha atención a la puesta en marcha del primer paso en la acción, la evaluación y la revisión del plan general. También tenemos el modelo de Whitehead, el cual criticó con las propuestas de Chemis y de Elliott por entender que se alejaban bastante de la realidad educativa, convirtiéndose más en un ejercicio académico que en un modelo que permita mejorar la relación entre la teoría educativa y el autodesarrollo profesional. El proceso de investigación-acción. Esto es un proceso que se divide en 4, que es la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Primeramente tenemos la planificación. Aquí es donde se inicia una idea general con el propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional, primordialmente identificando el problema para que luego se diagnostique y luego se plantee la hipótesis. Tenemos la acción, que en la investigación-acción, la reflexión recae principalmente sobre lo que es la acción. Esto es porque se pone en la acción más que en la investigación. La investigación es asimismo revisada, pero su función principalmente es servir a la acción. La observación recae mucho igual sobre la acción. Esta se controla y se va registrando a través de la observación. La observación implica más que nada la recogida de datos y análisis en las que se relacionan con algún aspecto de la práctica profesional. Observamos la acción
para poder reflexionarla sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción profesional. Es como supervisar la acción, o sea, acciones que puedan supervisarse para generar información, observar la propia acción, supervisar la acción de otras personas, supervisar más que nada conversaciones críticas sobre la investigación para recoger la información. Y por último está la reflexión, que es el momento de centrarse en el qué hacer con las horas, qué hacer con los datos, pensar cómo se interpreta la formación, imaginar distintos modos de interpretar los datos. Es muy importante distinguir entre la acción que no siempre logra sus propósitos y la investigación, acción que puede mostrar el propósito. Perdón, investigación que puede mostrar el significado de una práctica para que otros puedan aprender de ella. El proceso de reflexión es extraer más que nada el significado de datos, implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su conversación y su comunicación. Seguimos con las tareas básicas del proceso de análisis de datos, que esta puede ser la recopilación de información, reducción de la información, disposición, representación de la información, validación de la información, interpretación de la información. En la recopilación de datos podemos diseñar procesos para recoger datos, determinar cómo se va a utilizar datos recopilados y realizar un análisis que sea apropiado de esos datos. Las técnicas para recopilación de datos son entrevistas, hojas de cotejo, observaciones, grabaciones, bitácoras, fotografías, cuestionarios, videos, etc. El informe de investigación siempre tiene que tener, cualquier audiencia que elija para su informe tendrá que hacer dos importantes decisiones. ¿Cuál va a ser el contenido y el formato de presentación? Es muy importante porque hay que identificar, hay que ver que se identifique el investigador, que el investigador describa, dé una descripción de la población, que haga preguntas, que busque instrumentos, procedimientos para recopilar y analizar datos, referencias, limitaciones, reflexiones del proceso, conclusiones, recomendaciones y sobre todo los anexos. En el informe final también han de incluir cómo evoluciona la idea general a través del tiempo, la comprensión del problema, qué medidas se tomaron, los efectos que se generaron, las técnicas que generaron las acciones tomadas, las técnicas utilizadas para recoger la información, los problemas que encontraron a utilizarlos, cualquier problema ético que se planteó. Y bueno, pues en conclusión, sí, la investigación se ha desarrollado siguiendo los señalamientos, las indicaciones expuestas, pero más que nada para llevar una metodología rigurosa y poder a través de la hipótesis sacar una conclusión bastante buena. Bueno, pues eso sería todo acerca de la investigación-acción. A continuación voy a presentar el tema que es el estudio de casos. En cualquiera de las disciplinas de investigación que existen, sobre todo si están de alguna manera relacionadas con personas o con salud, tanto física como psicológica, se requieren de una serie de métodos o técnicas de investigación mediante las cuales puedan desarrollar sus teorías a través de hipótesis, en las que se basan cada una de las materias. Una de estas técnicas es el estudio de casos, un método totalmente cualitativo de investigación del que hablaremos en esta sección. ¿Qué es el estudio de casos? El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación
habitualmente utilizado en la ciencia de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información, merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Esto va a depender del campo de investigación en el que se lleva a cabo. El estudio de casos se puede estar centrando en una gran variedad de materias o cuestiones. En el ámbito de la psicología, esta suele estar relacionado con la investigación de las enfermedades, trastornos o alteraciones mentales a través del estudio o personas que los padecen. Pero recordemos también que el estudio de casos será en el campo de las ciencias sociales. Por lo tal, tiene la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para así a raíz estas teorías llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. Puede llevarse a cabo tanto como con una sola persona como objeto de investigación, como con varios sujetos, como los alumnos como el maestro lo lleva dentro del salón de clases con sus alumnos. La cuestión es que posean características determinadas. Para esto, las personas que llevan a cabo el estudio de caso recurren a técnicas con la observación o la administración de cuestionarios o pruebas psicológicas. Estos procedimientos van a variar según la disciplina a la que pertenezca la investigación. Seguimos. ¿Qué características nos distinguen? Aquí tenemos 4 características que son, bueno, las dividí en 4 por la investigación que hice, que son, que son la particularista. Esto significa que solamente abarca una realidad o tema específico, lo que constituye técnicas muy eficaces para analizar situaciones únicas y de manera muy concreta. La otra es el descriptivo, en el que al finalizar un estudio de casos, obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. También tenemos lo que es el heurísticos. Este concepto significa hallar o descubrir alguna cosa. En el estudio de caso, podemos describir nuevos aspectos de un tema específico o confirmar aquello que ya sabemos. Y por último tenemos los inductivos. En esto nos basamos en un razonamiento, que es el inductivo. Podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos del estudio de casos? Como toda técnica de investigación, el estudio de caso se guía por unos objetivos que son de manera específica. Estos son elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada, confirmar hipótesis o teorías ya existentes, descripción y registro de hechos, obviamente de las circunstancias del caso, comprobación o comparación del fenómeno o situaciones similares. ¿Cómo se realiza? Bueno, aquí ya nos estamos adentrando a la metodología. En el desarrollo de un estudio de casos se divide en 5 fases, bien delimitadas. Estas fases son las siguientes. Selección de casos. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, debemos saber qué queremos estudiar para que posteriormente se seleccione un caso apropiado y relevante, obviamente, de interés.
Debemos establecer el ámbito para el cual el estudio pueda resultar útil e interesante. Las personas pueden resultar interesantes como casos de estudio y los objetivos pues tienen que ser muy claros. La segunda cosa para realizarse es la elaboración de preguntas. Una vez identificando el tema de estudio seleccionado a los casos a investigar, será necesario elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué se requiere averiguar una vez haya finalizado el estudio. Esto resulta útil para poder establecer una cuestión global que nos sirva de guía para después determinar algunas preguntas más específicas y variadas. De esta manera podemos sacar el máximo provecho a la situación que estamos investigando. La tercera es la localización de fuentes y recopilación de datos. Aquí se guía a través de técnicas de observación, entrevistas con los sujetos o mediante la administración de pruebas y tests psicológicos. Aquí se va a obtener la mayoría de la información, la necesaria para elaborar las teorías, hipótesis que otorgan un sentido a la investigación, o sea, que guíen al rumbo de la investigación. Por otro lado está el análisis e interpretación de la información y los resultados. Aquí, ya recogido todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de estos, obviamente con las hipótesis ya formuladas. Esto es al inicio de la hipótesis que planteamos al inicio del estudio de casos. Una vez finalizada la etapa de comparación, los investigadores pueden obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o el resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones con casos similares. Y por último, la elaboración del informe, que finalmente se procede a la elaboración de un informe de que de manera cronológica detalle todos y cada uno de los datos de estudio de casos. Será necesario especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se ha obtenido la información y el porqué de la conclusión. Todo esto es un lenguaje claro y comprensible que permite al lector comprender cada uno de los puntos, y de esto se trata el estudio. La teoría fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad social. Dice que tiene como antecedentes el interaccionalismo, más que nada se trata de interactuar con todo lo que funciona a nuestro alrededor. Dice que también esta teoría fundamentada es más que nada interpretativa que descriptiva, o sea que interpreta todo lo que pasa y no describe tanto, es más interpretativa que descriptiva. Dice que utiliza un método inductivo para descubrir las teorías que se está investigando. También dice que como método se desarrollan 3 etapas fundamentales, que es la descripción, que incluye el ordenamiento conceptual, la codificación y la comparación constante. Dice que el proceso de análisis es sumamente dinámico y creativo y se basa en 2 estrategias fundamentales, el método comparativo constante y el análisis que se realiza simultáneamente. La interacción simbólica. La interacción simbólica dice que es una teoría psicosocial, donde la conducta es el resultado de la interacción social, del intercambio de significados en lo cotidiano. Dice que el lenguaje es un gran sistema de símbolos, es un instrumento de construcción de las realidades sociales. También dice que es una teoría socioecológica que ha tenido un gran impacto en la psicología. También dice que ha generado muchas corrientes distintas, así como metodologías propias que han tenido gran importancia en la comprensión de la actividad social y en la construcción del yo.
Dice que una de las principales propuestas es que la identidad se construye principalmente a través de la interacción, que es siempre simbólica, es decir, que siempre significa algo. El enfoque cualitativo y sus métodos. El hermenéutico. Interpreta y comprende. Texto objetivo y fenómeno de todo lo que puede ser realizado. Descubre el significado de las cosas. Es el proceso por el medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de los signos sensibles. ¿Qué son sus manifestaciones? Intenta establecer un proceso de interpretación en torno al sentido de cualquier fenómeno y realiza la comprensión del mismo. En sus características encontramos que todas las personas son interpretativas, el círculo hermenéutico es infinito, no hay método científico, el sujeto no puede separarse del objeto y es desconstructivista. Su principio. El todo explica la parte y la parte explica el todo. Sus pasos, determinación del objetivo que se persigue, elección de los sujetos sociales a estudiar, elección de los instrumentos y procedimientos, etapas hermenéuticas o interpretación. El método hermenéutico interpreta, comprende y devela. Se relaciona con otras ramas. También es el arte del evitar el malentendido. También es técnica, arte y proceso. Ahora vamos con el método fenomenológico. Representa una corriente idealista subjetiva, es el estudio de los fenómenos tal como son experimentales, vividos y percibidos por el hombre. Intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. En sus enfoques encontramos experiencias, significados, emociones y sus situaciones. En sus características podemos ver que es una metodología que analiza, que incluye, analiza y describe. Sus herramientas son el diario, la entrevista, la observación. Los métodos de recopilación de datos aborda con preguntas abiertas. Sus pasos son elección de la técnica o procedimiento apropiado, realización de la observación, entrevista, cuestionario u autorreportaje, elaboración de descripción protocolar. En realidad, el método fenomenológico con el que se estudia una realidad cuya esencia depende del modo en que es vivido y percibido por el sujeto, una realidad interna y personal única y propia del ser humano. Ahora vamos a seguir con otros métodos. Bien, a continuación voy a presentar lo que es lo de la investigación cualitativa, una de sus ramas de la que es la etnografía y la historia de vida. Si bien la etnografía se dice que va desde lo general hasta lo particular, en esta nos podemos percatar que podemos obtener beneficios a través de investigaciones, notas de campo, entrevistas, narraciones. ¿En dónde encontramos esto? A través de un grupo de determinadas personas o a personas individuales. Pueden ser ambas, las cuales puedan, o para que nosotros obtengamos los mejores beneficios, el mejor provecho posible, para así poder realizar una investigación la cual sea la mejor posible y en donde podamos entender y poder comprender al, al la persona y a los determinados grupos, porque gracias a esto vamos a conocer a las personas, en qué piensan, cómo, cómo son que se están organizando o el determinado objetivo que nos vayamos a trazar a lo largo de la investigación. Siguiendo con lo que es la investigación cualitativa de la historia de vida, como su mismo nombre lo dice, se enfoca en la biografía de las personas, o sea, su historia de vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades y como profesores en ocasiones realizamos entrevistas o queremos conocer a un alumno, tenemos que
aprender un poco sobre lo que es la historia de vida en este enfoque, ya que aquí podemos encontrar lo que es, cómo es que se ha venido desarrollando el estudiante, en qué ha tenido problemas, cuáles son sus dificultades para estudiar, para aprender, y para otras cosas. Así también que podemos encontrar que esta historia de vida, este, nos, nos podemos contextualizar hacia el contexto del alumno que, que tiene para nosotros poder razonar el comportamiento y cada una de las características del alumno. Eso sería todo de mi parte y cerramos con esto y muchas gracias por su atención.